Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 65. La risa no provenía de Lancelot, aunque no esperaba que se riera de su victoria. Nunca había sido de esos que hacen algo así, y después de su aventura con Ginebra, bueno, después de todo eso, era aún menos probable que hiciera algo así. Mordred sin duda se enojaría mucho si se riera y estallaría una pelea. Sin embargo, tampoco fue Mordred quien rió. Podría ser una niña, pero su risa no era muy femenina. Era la risa de una mujer. Lo que también descartó al resto de mis caballeros. Era nítido, claro y fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte, y si su magnitud no daba ya la señal de que algo andaba mal, entonces la magia que podía sentir en él sí lo hacía. La risa resonó por el campo del torneo, cortando los murmullos de la multitud como una cuchilla a través de la seda. No era ni burlona ni alegre, sino algo más, algo antinatural. Cargaba poder, reverberando en el aire, provocándome un escalofrío en la espalda. Me enderecé, apretando más los brazos de mi trono mientras giraba mi mirada hacia la fuente. Los caballeros, siempre vigilantes, ya se habían puesto en marcha. La mano de Lancelot se cernía cerca de la empuñadura de su espada, con mirada aguda y cautelosa. Mordred, aún sacándose el polvo de la caída, frunció el ceño al girar la cabeza hacia el alboroto. La risa no cesó. Al contrario, se hizo más fuerte, llenando el aire, deformándolo con su magia. Y luego, una figura se movió. Estaba de pie sobre la barandilla de piedra de la tribuna, con los brazos cruzados, sus ojos dorados brillando con diversión mientras su larga capa oscura ondeaba al viento. Su silueta era impactante, su presencia innegable. Una mujer, no, una hechicera. Me entristece como madre ver a mi hijo perder, así que no pude evitar mostrarme, para animarte, hijo mío, Mordred, dijo la mujer, con la voz tan fuerte como su risa, y la magia aseguraba que todos la oyeran. Mordred se quedó rígida y giró la cabeza hacia la mujer con una mirada de pura incredulidad. El terreno del torneo quedó en silencio, el peso de las palabras cayó sobre los caballeros y espectadores reunidos como un maremoto. Agravain apretó la espada con más fuerza, con los nudillos blancos. Gawain respiró hondo, con expresión indescifrable. Bedivere, siempre sereno, se movió ligeramente, con la mirada fija entre Mordred y la hechicera que ahora estaba frente a ellos. La mujer sonrió, sus ojos dorados brillaban con una mezcla de diversión y calidez. ¿De verdad me has olvidado, hijo mío? Mordred apretó la mandíbula. No eres mi madre. Su voz era baja, peligrosa, pero cargada de incertidumbre. Sus palabras parecieron quitarle un poco el aliento. Claramente no era lo que esperaba, pero se recuperó rápidamente. Suspiró dramáticamente, negando con la cabeza. Sigues siendo tan testaruda. Igual que tu padre. Su mirada se posó en mí y sonrió con suficiencia. O debería decir, mi hermano. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. La multitud, confundida pero cautivada, susurraba entre sí, tratando de comprender las implicaciones de sus palabras. Solo había una persona en el mundo que podía afirmar ser la madre de Mordred y mi hermana, y esa era Morgan Le Fay, la reina de las hadas y la arquitecta de mi caída. Morgan Le Fay. Su solo nombre bastaba para provocar una oleada de tensión en el aire. Los susurros entre la multitud se hicieron más fuertes, inciertos, temerosos. Exhalé lentamente, manteniendo la compostura. Mi corazón estaba firme, pero mi mente ya estaba calculando. Naturalmente, esta no era la misma Morgan que conocía. No era mi hermana, ni la madre de Mordred. Yo lo sabía, mis caballeros lo sabían, pero mi gente no, y ella tampoco. De hecho, incluso sin mi conocimiento sobre la situación, solo el hecho de que ella hubiera aparecido así fue suficiente para decirme que ella no era la verdadera Morgan. Después de todo, mi hermana nos mostraría en una situación como esta. Mordred, sin embargo, se mostró mucho menos contenida. Dio un paso brusco hacia adelante, con todo su cuerpo tenso por una furia apenas contenida. «Mientes», espetó. «Maldita bruja, ¿crees que no reconocería a mi propia madre? No eres la primera farsante que conozco, ni serás la primera en caer ante mi espada». La multitud se quedó atónita ante el arrebato de Mordred. Su furia era palpable, irradiando de ella como un incendio forestal apenas contenido. Los caballeros de la mesa redonda estaban listos, con las manos apretadas hacia sus armas, esperando mi orden. Y estuve tentado a dárselo, porque con mis ojos divinos, podía ver fácilmente la oscuridad en la mujer de allá abajo.
Morgan podría ser considerada una bruja oscura, pero comparada con esta mujer, mi hermana bien podría haber sido una santa. Oh, Mordred, mi querido hijo, susurró, meneando la cabeza. Qué cruel es que le digas esas palabras a tu propia madre. ¿Te han envenenado la mente tan profundamente? Mordred apretó la espada con más fuerza. Ahórrate tus tonterías, gruñó. Sé exactamente lo que eres. Apestas a magia vil. ¿Crees que puedes engañarme? La impostora mantuvo su sonrisa imperturbable. En todo caso, parecía entretenida. Exhalé lentamente, me levanté del asiento y miré a la mujer con enojo. Podría ser la Morgan Le Fay del universo Marvel, pero no iba a reconocerla como tal ni a permitir que causara problemas. Bruja. He prohibido el uso de la magia en mi reino. Solo quienes tengan permiso pueden usarla libremente. Mi hermana, si estuviera aquí, le daría permiso, ¿y tú? No eres de mi sangre, y por lo tanto, no tienes permiso. Mi voz era fuerte y cada palabra se hacía más pesada a medida que lentamente comenzaba a liberar un poco de mi poder, el peso de mi naturaleza divina presionando su inmunda oscuridad. En el banquete de reyes, también nos presentaron, e Iskandar ofreció al intruso una copa de vino, dije, recordando el banquete de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Agarré mi copa de vino y, usando magia de viento, la envié suavemente hacia ella. Este vino es como tu sangre. Él pronunció esas palabras entonces, y ahora yo las he repetido. Con la taza colocada frente a ella, fácilmente a su alcance, la solté. Morgan, no, esta Morgan, sonrió con sorna, sus ojos dorados brillando al extender la mano y posarla sobre la plata. Antes de soltar un siseo de dolor y retirar la mano bruscamente al caer la copa al suelo, el vino se derramó. Se acunó la mano contra el pecho. Sus dedos temblaban levemente por el breve contacto. El aire a su alrededor brillaba con magia inestable, deformándose como olas de calor en un día de verano. Los caballeros se tensaron. La espada de Lancelot ya estaba medio desenvainada, con su mirada penetrante fija en la hechicera. Agravain dio un paso al frente con expresión sombría, mientras que la habitual calidez de Gawain había dado paso a un cálculo cauteloso. Mordred, sin embargo, sonrió. Hacía tiempo que le había contado esta historia a Mordred, y ella sabía muy bien cómo había terminado y cómo terminaría aquí. Admito que había jugado una pequeña broma. La copa había sido infundida con un poco de magia, algo simple. Si alguien que hubiera matado a un inocente en un día la tocaba, se quemaría. Era una prueba para ver si había matado a uno de mis ciudadanos, y falló. La falsa Morgan exhaló bruscamente, la diversión regresó a su rostro, pero ahora era forzada, frágil. Ah, murmuró, flexionando los dedos como si probara su fuerza. Parece que aún no me has perdonado, querido hermano, aunque debo agradecerte. Gracias a ti, pronto volveré a ser reina. Mordred. Eso fue todo lo que dije, pero fue más que suficiente. Todos mis caballeros estaban preparados, todos ellos reacios a permitir que esta bruja se hiciera pasar por mi hermana o su madre. Cualquiera que fuera la razón, estaban listos para lidiar con ello, y con el honor que le concedía mi hija y heredera. A Mordred no le hizo falta decírselo 2 veces. Con una sonrisa maliciosa en los labios, dio un paso al frente, con su capa carmesí ondeando tras ella mientras sostenía a Clarent en alto. El filo plateado de la espada relucía bajo el sol, dándole un aire casi sagrado a lo que era, sin duda, una espada maldita. Ella no perdió el tiempo, ya enojada por la derrota ante Lancelot, el caballero mío que más odiaba, y ahora alguien venía aquí, arruinando el torneo, que era una recompensa de su padre hacia ella, afirmando ser su madre, estaba enojada y tenía una salida. Así, en un instante, cruzó la distancia que los separaba. Su sombra rozó el suelo manchado de vino, lista para mancharlo con la sangre de Clarent. Ocurrió tan rápido, tan repentinamente, que podría haber sido una bala en lugar de un caballero y su espada. Los ojos dorados de Morgana se abrieron ligeramente cuando Mordred acortó la distancia entre ellos en un destello carmesí y acero. La espada maldita Clarent descendió como el juicio mismo, su filo plateado surcando el aire a una velocidad imposible. Sin embargo, en el último momento, justo antes de que la espada pudiera atravesar la carne, un muro de energía negra estalló entre ellos. ¡Clan! La fuerza del golpe de Mordred provocó una onda expansiva que recorrió la arena, sacudiendo las gradas y haciendo que los espectadores más cercanos retrocedieran aterrados. Una grieta irregular en el suelo adoquinado se abrió bajo sus pies por el impacto. Pero el falso Morgan no había sido abatido. Se encontraba justo al otro lado del velo crepitante de la magia, su figura intacta, aunque su sonrisa burlona se había desvanecido en algo más frío, algo calculador.
Una de sus manos permanecía extendida, con los dedos curvados como si agarrara hilos invisibles. Chasqueó la lengua, con un tono de decepción fingida. ¿Así se saluda a tu querida madre? Mordred no dudó. Con un gruñido, giró su agarre y volvió a golpear a Clarent, esta vez lateralmente, con un brutal corte horizontal destinado a atravesar tanto la barrera como a la mujer que se encontraba tras ella. El muro negro de magia se hizo añicos como un cristal quebradizo. Pero Morgan ya se había ido. Reapareció en el aire, flotando como un espectro, con su capa oscura ondeando al viento mientras mechones de su larga cabellera se mecían. Un tenue resplandor dorado la envolvía, con zarcillos de magia oscura aún enroscados en las yemas de sus dedos. Mordred, impertérrito, gruñó frustrado. Deja de correr. La risa de Morgan regresó, aunque incluso para mí sonó falsa, como si estuviera luchando por ocultar su sorpresa o incluso su miedo. Parece que tu querido padre no te ha enseñado a respetar a tus padres, pero eso es de esperarse de ti, después de todo, tú lo mataste, ¿no? Dijo, intentando molestarlo y provocarlo aún más. Mordred era bastante fácil de provocar, pero si esta mujer esperaba que al hacerlo podría provocar que cometiera errores de los cuales pudiera sacar ventaja, estaba equivocada. Después de todo, Mordred todavía no iba a darlo todo, ni mucho menos, y antes de cometer errores, primero lo daría todo. Mordred apretó con más fuerza a Clarent. La espada maldita zumbaba con una fuerza apenas contenida. Sus nudillos palidecieron bajo los guanteletes, pero no cargó a ciegas. Explosión de maná, una habilidad bastante común en el universo de Fate, todos mis caballeros podían usarla. Era simple. Usar una intensa explosión de maná para mejorar la capacidad física. Te hacía más fuerte y rápido, y aumentaba tu resistencia mágica. Mordred era de hecho el hijo más poderoso de Morgan, y al igual que yo, tenía ciertos rasgos de dragón, no un núcleo de dragón completo como el mío, pero bastante cerca, así que cuando Mordred desató completamente su maná, se manifestó en un rayo rojo. En el momento en que Mordred liberó su poder, el campo del torneo se convirtió en una tormenta de energía carmesí. Relámpagos rojos crepitaron alrededor de su cuerpo, arqueando el aire y abrasando la tierra bajo sus pies. La bruja que volaba parecía conmocionada y temerosa, incapaz de mantener su arrogancia. Supuse que mi Mordred era mucho más fuerte que el suyo, y eso la asustó. Mordred sonrió, enseñando los dientes. ¿Ah? ¿Qué pasa? Se burló, encogiendo los hombros mientras la energía pura la recorría por el cuerpo. ¿Te estás poniendo nerviosa? Sin previo aviso, ella desapareció. No, no desapareció, se movió. La fuerza de su explosión de maná la impulsó hacia adelante a una velocidad inimaginable. El suelo bajo sus pies se agrietó y se astilló por la fuerza de su lanzamiento, esparciendo polvo y escombros en todas direcciones. Morgan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Mordred estuviera sobre ella. Clarent brilló, su resplandor rojo ardía como una marca contra el cielo. Morgan levantó los brazos y su magia se fusionó en un hechizo defensivo, pero era demasiado lento. ¡Bum! Capítulo 66. Arr. Cof cof, maldición, adentro de un luminoso y elegante apartamento londinense, se desarrollaba una espantosa escena en el dormitorio. En el suelo había dibujado con sangre un pentagrama rodeado de runas arcanas, con extraños objetos colocados en cada punta de la estrella. En el centro había una mujer impresionante, su cabello tan oscuro como el abismo y su piel tan pálida que incluso un vampiro la envidiaría. Había estado sentada quieta, sin moverse ni hacer ruido, durante horas, y ahora de repente se despertó, gritando de dolor y con todo su cuerpo temblando. Maldita sea, ¿quiénes son? ¿Y por qué se hacen pasar por Arturo y Mordred? Preguntó con la voz temblorosa por la sorpresa y la confusión. Urg. Se inclinó y vomitó sangre. Su piel, ya pálida, adquirió un tono enfermizo y mortal. Tanta fuerza vital, desperdiciada, maldiciones, maldiciones. Rápidamente tomó un pequeño frasco del suelo y lo abrió, dejando escapar una niebla roja que inhaló con avidez. La fuerza vital altamente concentrada de 1000 vírgenes le devolvió parte del poder que había perdido, aunque todavía se sentía débil. Maldita sea, no puedo creer que sea un maldito dios. ¿Cómo es que esa vieja calva no ha hecho nada todavía? Seguro que no es ciega, ¿verdad? Morgan Le Fay no era ignorante acerca de los seres divinos. Tuvo muchos encuentros con el Caballero Luna, el perro de Khonshu, a lo largo de los años. Y hacía tiempo que había aprendido que era mejor evitar involucrarse con esa clase de seres. Incluso cuando solo podía actuar a través de un avatar, Khonshu había sido un problema, por no hablar de cualquier dios que no estuviera sujeto a tales límites. No puedo quedarme aquí, ¿quién sabe qué clase de trampa es esta?
incluso débil, sabía que no podía perder el tiempo. Estaba en el dominio mortal de un dios, y en la misma ciudad que uno de los santuarios de las artes místicas, lo que significaba que el hechicero supremo no estaba lejos. Morgan se limpió la sangre de los labios, siseando entre dientes mientras intentaba estabilizar su respiración. El ritual la había agotado, pero más que eso, había subestimado la situación. Se había exigido demasiado y había perdido una enorme cantidad de fuerza vital. Mordred había sido fuerte. Había visto su demostración y había visto la poderosa columna de luz descender del cielo, que era la única razón por la que se había abstenido de aparecer en persona. En cambio, envió una marioneta, y se alegró de haberlo hecho. Porque no esperaba lo fuertes que eran todas. Solo Mordred era fuerte, ella lo sabía, pero en realidad, ese escudo que usaba estaba alimentado por la fuerza vital de un milenio entero, y apenas había detenido 2 golpes de su espada. Sinceramente, había sido un desastre total. Desde el principio, se había desviado de su plan. Claramente, Mordred no era el verdadero, algo que ella esperaba, pero pensó que le seguirían la corriente. Pero en lugar de eso, simplemente negaron sus palabras, llamándola mentirosa y farsante. Aunque eran ellos los farsantes, la ley de la fuerza era la ley, y ella no podía hacer nada. Cuando Arthur desató su aura divina, ella solo quedó más sorprendida e insegura, y continuó creciendo desde menos que la de Moonknigta más potente que el propio Khonshu. Morgan apretó los dientes, obligándose a incorporarse a pesar del dolor persistente que la azotaba. El aire de su habitación aún crujía con los restos de su hechizo fallido. Las runas del pentagrama parpadeaban débilmente, como si se burlaran de ella. Ella no quería nada más que descansar, recuperarse completamente, pero no podía. No podía quedarse. Tenía que alejarse y esconderse detrás de algunos hechizos de protección más poderosos. No pudo evitar estremecerse cuando recordó con qué facilidad la persona que se hacía llamar Mordred había roto su escudo. Se presionó la frente con una mano temblorosa. No es solo su poder. Hay algo en ellos que está mal. No se trataba simplemente de un Camelot revivido. Algo más estaba en juego. Algo que no entendía. Pero lo haría, descubriría sus secretos, pero lo haría desde lejos. No era tan insensata como para ir contra un dios, pero conocía gente que sí lo era, gente que podría ponerlos a prueba por ella. Nunca debía haber ido. ¡Qué estúpido error! Se maldijo a sí misma. Había sido demasiado arrogante, dejando que el orgullo la dominara. Tomando una respiración profunda, rápidamente lanzó un hechizo y desapareció del apartamento, de Londres y de Albion por completo, dejando el lugar ardiendo detrás de ella, toda la evidencia de sus acciones rápidamente consumida en llamas. Mordred rompió la barrera del sonido y cualquier barrera que la bruja hubiera puesto, y Clarent golpeó la carne, cortando el cuerpo en 2, justo por la mitad. Con millones, incluso miles de millones, observando, sabía que semejante espectáculo podría ser desagradable. Era una celebración, y aunque no estaba del todo de acuerdo con la idea de mantener a los niños en la ignorancia, no quería que presenciaran esto. Algunos eran demasiado pequeños. Así que, antes de que la gente pudiera reaccionar, antes de que el cuerpo comenzara a separarse tras el ataque de Clarent, invoqué rápidamente un viento fuerte. Obligó a todos a apartar la mirada, mientras se llevaba el cuerpo y hasta la última gota de sangre. Y cuando el viento amainó, todo lo que quedó fue Mordred de pie en el suelo, con la espada en la mano. Bien hecho, Mordred. Puede que la bruja haya huido, pero te aseguraste de que no causara más problemas hoy, lo que nos permitió continuar. Aunque ya has empezado a demostrar tu poder, quizás deberíamos darles una oportunidad a los demás. Mi voz rompió rápidamente el silencio, cambiando de tema. Ven, únete a mí también, Agravan. El resto de ustedes, mis orgullosos caballeros, continuarán la gran batalla, y el ganador se enfrentará a Mordred. Sabía que Mordred no estaba contento con el resultado, pero no quería tener esa conversación ahora. Así que rápidamente inventé una excusa para traerla aquí, donde podríamos hablar sobre lo que había sucedido mientras manteníamos a la multitud entretenida con los demás. Sir Bless, ¿puede continuar? Seguramente la voz de Dios aún no ha terminado. La risa estruendosa de Bless regresó, vibrante y llena de vida, como si no acabara de presenciar el intento de una gran hechicera de reclamar el dominio de Camelot. Su voz retumbó por el campo, llenando el silencio con una renovada sensación de grandeza. Quizás haya usado un poco de magia para calmar a la multitud. No pude extender eso a los que estaban más allá de aquí, pero con suerte, el hecho de que los que estaban en casa no hubieran podido sentirlo todo significaba que no estaban tan afectados como los de aquí. Ajá. ¿Creen que este viejo portamuertos está acabado? Jamás. Abrió los brazos, mirando al cielo.
Damas y caballeros, almas valientes e invitados de honor, apuesto a que nunca esperaron ese momento extra de entretenimiento. Espero que estén listos para más, porque ahora es hora de una demostración de fuerza. Que comience la gran revuelta. La multitud se contagió rápidamente de su energía y entusiasmo. Y con mis caballeros deseosos de presumir, o al menos de entretener a la multitud lo suficiente como para darme un poco de paz, todo se puso en marcha rápidamente. Mordred y Agravain pronto se acercaron a mí, parándose cerca. No había asientos preparados para ellos, pero no pareció importarles. Rápidamente levanté una barrera de viento que evitó que nuestras voces viajaran, asegurando que pudiéramos hablar en paz. Mordred fue el primero en hablar, y con el ceño fruncido. ¿Por qué dijiste que escapó? Está claro que la partí en dos porque lo hizo, expliqué. En realidad no estaba aquí. Solo era una marioneta. Sin duda, aún así le asestaste un golpe fuerte, pero escapó, y no quería molestar a los niños que estaban ahí fuera. Hice un gesto hacia la multitud, que efectivamente contenía niños pequeños de todas las edades. La voz profunda de Sir Bless resonó en todo el recinto del torneo, sus brazos se abrieron de par en par mientras los caballeros avanzaban para tomar sus posiciones. Ajá. Un choque de honor. Una prueba de acero y espíritu. La melee continúa, no como una chuleta, sino como una verdadera prueba de caballerosidad. Caballeros, avanzad, desafíen a su próximo oponente. Los dos primeros concursantes entraron al campo, cada uno con el escudo de su familia en su armadura. Sir Lamorak contra Sir Kay. Los dos caballeros permanecieron erguidos y sus espadas brillaban bajo el sol de la tarde. Entonces, ¿era madre? No parecía ella, pero si solo era una marioneta, preguntó Mordred sin poder evitarlo. Mirando a Kai mientras luchaba, negué con la cabeza. No, no fue ella. Mi hermana no haría algo así y se arriesgaría a ser humillada por usar a una marioneta débil en público de esa manera. Agravain frunció el ceño y entrecerró ligeramente los ojos. De hecho, aunque usara una marioneta, no se presentaría así. Lo haría con más discreción, al menos la primera vez. Para juzgar nuestra actitud. Sir Kay y Lamorak no perdieron el tiempo. Sus espadas chocaron en un choque resonante, ambos caballeros empujándose, poniendo a prueba la fuerza del otro. Mordred tamborileó con los dedos sobre su brazo blindado. Así que sabemos que no fue madre. ¿Y entonces quién? Una bruja poderosa, no muchas podrían resistir ni un solo golpe tuyo, y mucho menos obligarte a usar ráfaga de maná. Y alguien que creía poder usar el nombre de mi hermana para algo. Sabía la verdad. Que era Morgan Le Fay, pero como no podía admitirlo, ya no era Morgan. Yo, la impostora, decidí una vez más quién era la verdadera impostora. Supongo que esto significa que mi madre no está, añadió Agravain lentamente, con un tono lleno de sentimientos encontrados. No lo culpé, Morgan era una enemiga, pero nunca se había vuelto contra sus hijos, incluso cuando ellos se volvieron contra ella y me ayudaron, ella nunca hizo nada. Lo permitió, les dio libre albedrío. Ella fácilmente podría haberles quitado eso, era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente hábil, pero nunca hizo algo así, podría haberlos tratado como herramientas, pero aún así los amaba a su manera. ¿Por qué dices eso? Mordred claramente no lo había entendido aún. Porque si ella estuviera aquí, nadie se atrevería a hacerse pasar por ella, le expliqué. Así que no está, murmuró Mordred con los brazos cruzados. Eso es, bueno, ¿verdad? Preguntó con voz insegura. Está bien extrañarla. Después de todo, es tu madre, mi hermana, y sería bienvenida en Albion, en Camelot, si estuviera aquí. Nadie habló por un momento, mis palabras quedaron suspendidas. Todos observábamos la pelea en silencio. Y ahora, una prueba de lealtad y resistencia. La mano más firme del rey, la última en ver caer a Camelot, ahora da un paso adelante. Sir Bedivere contra el indomable Sir Kay. Hermano contra hermano, un duelo de viejos amigos y valiente. ¿Qué hacemos ahora? Esta bruja, haciéndose pasar por madre, está ahí fuera, dijo Mordred, queriendo cambiar de tema. Primero, recopilamos información, aprendemos todo lo que podemos sobre ella, luego tratamos de encontrarla, las viudas pueden buscar pistas. Increíble, tanta fuerza, tanta habilidad, tan velocidad, esto es increíble, pero es la verdad, es Camelot, es Albion. Sería inútil enviarte tras ella, encontrando a una bruja que no quiere ser encontrada. Es casi imposible, no, tenemos que ir con calma. Sabía que a Mordred no le gustaría, pero encontrar a Morgan no sería nada fácil. Uno no puede vivir más de 1000 años sin aprender algunas cosas sobre cómo esconderse y mantenerse con vida. Mordred se cruzó de brazos, con la frustración reflejada en su postura. Entonces esperamos, murmuró.
Odio esperar. Agravain, siempre sereno, suspiró. Por eso no eres tú quien toma estas decisiones. Mordred le lanzó una mirada fulminante, pero carecía de mordacidad. Y aún así, sigo siendo el heredero. La paciencia no es lo mismo que la inacción, dijo. Actuamos, pero con cuidado. Esta bruja, quien quiera que sea, ya cometió un error. Se dejó ver. Se le fue la mano. Pronto sabremos más. Mordred no parecía satisfecho, pero no discutió. No hablamos mucho. El ambiente no era muy bueno. Era triste ver cómo un gran día se había visto empañado. Mordred, parece que Gawain pronto vencerá a Lancelot, así que, a menos que planees dejar que se alce con la victoria, mejor prepárate. Mordred se enderezó ante mis palabras y su ceño fruncido fue reemplazado por algo más competitivo. Como si lo hubiera dejado ganar tan fácilmente, murmuró mientras se ajustaba los guanteletes. En el campo de batalla, el duelo entre Gawain y Lancelot se acercaba a su clímax. Los dos caballeros giraban en círculos, sus espadas describiendo rápidos arcos. Su batalla era un testimonio de fuerza y técnica. Gawain, siempre el guerrero implacable, avanzaba con agresividad, con cada golpe cargado con el peso de su fuerza solar. Pero Lancelot era Lancelot. Su juego de pies era impecable, su defensa impenetrable y, con cada segundo que pasaba, se movía más como una sombra, esquivando y parando como si fuera intocable. La voz de Sir Bles resonó una vez más y su energía mantuvo a la multitud alerta. ¡Oh, qué espectáculo para contemplar! El Caballero del Sol, Gawain, enfrentando al caballero sin igual, Lancelot. Sus golpes resucitan más fuerte que la fragua de un herrero. ¿Quién quedará en pie? La multitud rugió, atrapada en el espectáculo. Agravain observaba impasible. Gawain lleva ventaja con el sol en su apogeo, pero Lancelot es aún más hábil. Si esto continúa, dependerá de quién cometa el primer error. Negué con la cabeza. No hay necesidad de ser modesto, la reputación de Gawain de ser invisible bajo el sol no es inmerecida. Lancelot puede ser más hábil, pero no puede ganar. Mordred sonrió ante mis palabras, con los brazos cruzados mientras observaba a Gawain y Lancelot intercambiar golpe tras golpe. Ella no había perdido el amor por Lancelot. De hecho, lo odiaba bastante y dado que había matado a Gawain en esa colina en Camlan, probablemente le gustaba tener la oportunidad de ganar nuevamente. Lancelot calculó mal una parada, y la espada de Gawain se estrelló contra su defensa con la fuerza de un meteoro. Lancelot se tambaleó, tambaleándose. El siguiente golpe de Gawain hizo volar la espada de Lancelot. La multitud se quedó sin aliento. Lancelot, siempre elegante tanto en la victoria como en la derrota, respiró hondo y luego cayó de rodillas. Me rindo. Por un instante solo hubo silencio. Luego, la erupción. Las gradas se estremecieron con vítores mientras Sir Bles lanzaba sus brazos al cielo y su risa sacudía el mismo cielo. Hecho. Gawain se alza victorioso. Una batalla para siglos, una lucha digna de canciones aún por escribir. Pero el desafío final permanece. Mordred, el caballero de la rebelión, se enfrentará a Gawain como su último oponente. Mordred se estiró, encogiendo los hombros. Ya era hora. Agravain exhaló. Intenta no perder demasiado rápido. Mordred lo fulminó con la mirada. Ni hablar, lo venceré. Mira, padre, te desafiaré cuando termine con él. Si ganas, es tu derecho, dije simplemente con una sonrisa y lo despedí con un gesto mientras saltaba del balcón. Nota del autor. Entonces, aquí podría haber cambiado la causa de los acontecimientos. Podría haber tenido la parte de Mordred primero, antes de la de Morgan. Pero pensé que no significaría mucho. Además, Morgan o Morgana. Por lo que sé, en Marvel es Morgana, mientras que Morgan en Fate, así que cualquiera del UCM la llamará Morgana, mientras que en la mesa redonda dirán Morgan, pero no es como si la llamaran así, dado su nuevo rol de pretendiente. Capítulo 67. Cuando Mordred aterrizó en el terreno del torneo, los vítores de la multitud rugieron a su alrededor y una ola de anticipación y emoción surgió en las gradas. Gawain estaba frente a ella, con la espada apoyada en el hombro y la respiración firme a pesar de la durísima batalla que acababa de librar. Su armadura dorada brillaba a la luz del sol. Su confianza era inquebrantable. Sir Bles, como siempre, estaba en su elemento y su voz se elevó hasta un punto febril. Y ahora, la batalla final del combate. Dos de los caballeros más fuertes de la mesa redonda se presentaron ante ustedes. Gawain, el león del sol. Mordred, el caballero de la rebelión. ¿Seguirá brillando el sol o lo ocultará el rebelde? Apuesten, querido público, porque esta será una batalla que sacudirá la tierra. Mordred sonrió con suficiencia, agarrando a Clarent con ambas manos mientras se ponía en pie. ¿Por qué no te rindes?
Ya te he vencido antes, hoy no será diferente. Gawain rió entre dientes, encogiendo los hombros mientras plantaba los pies, con la espada apoyada en la palma. La última vez, el sol ya se había puesto cuando ganaste, y ahora mismo está en su apogeo. No volverás a ganar. Gawain esperaba esto con ansias. La razón por la que luchó con tanta intensidad fue simplemente para poder luchar contra Mordred una vez más. Solo para poder vengarse. Mordred soltó una breve carcajada, sacudiendo la cabeza mientras levantaba ligeramente a Clarent. ¿Y crees que eso marca la diferencia? Te derrotaré y luego desafiaré a padre. No te dejaré llegar hasta el rey, no esta vez, dijo Gawain con una voz tan firme y fuerte como él. Sir Bless levantó una mano y su voz resonante cortó el rugido ansioso de la multitud. Caballeros, preparaos. Un tenso silencio cayó sobre la arena. Mordred apretó más a Clarent. Gawain bajó su postura y su armadura dorada brilló bajo el sol del mediodía. Entonces. Sonó la bocina. Gawain se movió primero. Explotó hacia adelante como un cometa, su espada brilló con una luz dorada mientras la lanzaba hacia Mordred con todas sus fuerzas. Mordred atrapó el golpe con Clarent, pero la fuerza bruta detrás de este la hizo resbalar hacia atrás, cavando zanjas en la tierra. La multitud se quedó sin aliento. Sir Bless se rió con ganas y abrió los brazos. ¡Qué comienzo! Gawain no pierde el tiempo y ataca como una estrella fugaz. Pero Mordred se mantiene firme. Mordred apretó los dientes, recuperándose del impacto. TCH. ¿Eso es todo? Ella se lanzó hacia adelante, con su espada brillando de color carmesí, cortando el costado expuesto de Gawain. Gawain se giró, evitando apenas el golpe mientras Clarent cortaba el aire, dejando un tenue arco rojo por donde pasaba. ¿De verdad permitirías que Morgan regresara a Camelot si viniera aquí? Preguntó a Gawain mientras los demás peleaban. Casi parece que estás en contra, y yo que creía que te importaba, dije, presintiendo ya a dónde iba esto y sin muchas ganas. Morgan era una zorra. Hablaba veneno, buscaba el poder en todas partes. No se debe confiar en ella, dijo a Gawain con frialdad. Asentí lentamente, con la mirada fija en la batalla. Y, sin embargo, a pesar de todo, nunca se volvió contra sus propios hijos. Gawain apretó la mandíbula. Eso no significa que debamos recibirla con los brazos abiertos. Tú, más que nadie, deberías saber de lo que es capaz. Mordred y Gawain chocaron ferozmente, sus espadas golpeando con suficiente fuerza para enviar ondas de choque que recorrieron el suelo. La voz de Sir Bless resonó por encima de la refriega. ¡Oh, qué espectáculo! El sol se encuentra con la espada del rebelde, y ninguno cede. Es como si la historia misma observara. Mordred esquivó un poderoso golpe descendente, rodando hacia un lado antes de lanzar a Clarent hacia las piernas de Gawain. Gawain apenas logró saltar por encima del ataque, su armadura dorada captó la luz del sol mientras bajaba su espada una vez más. Su lucha fue una danza brutal. La fuerza bruta y abrumadora de Gawain contra la velocidad y astucia de Mordred. Me volví hacia Gawain con voz serena. Siempre fue ambiciosa. Siempre anhelaba más poder, sí. Pero me dio a mis mejores caballeros. Con gusto me enfrentaría a sus planes y artimañas si eso significara ser más como tú, como Gawain, como Mordred. Gawain se burló, cruzándose de brazos. Dices eso, pero ¿cuántos de esos planes y trucos estaban destinados a tu ruina? Exhalé por la nariz, observando cómo Mordred esquivaba a duras penas otro golpe demoledor. Lo suficiente como para saber cómo opera. Y aún así, al final, nunca dio el último paso. Gawain frunció el ceño. ¿Quieres decir que ella nunca te mató? Exactamente. El choque de espadas se intensificó, y los dos caballeros intercambiaron golpes a una velocidad inimaginable. La multitud rugió de emoción, completamente absorta en el espectáculo. La voz de Sir Bless resonó en el aire una vez más. Asombroso. Gawain ataca como una llamada solar, pero Mordred se gira y esquiva como una sombra en medio del fuego. ¿Quién se romperá primero? Gawain avanzó sin descanso, su espada brillando con el puro resplandor del sol del mediodía. Sus golpes se volvieron más contundentes y rápidos, impulsados por su legendaria fuerza solar. Mordred apretó los dientes, cambió de postura y su propia fuerza fue llevada al límite ante el ataque. Entonces, con un movimiento repentino, se agachó para esquivar un golpe descendente, girando detrás de Gawain y golpeando el pomo de Clarent contra sus costillas expuestas. Un fuerte sonido metálico resonó en la arena mientras Gawain se tambaleaba. Su armadura dorada estaba abollada por el impacto. Sir Bless estalló en carcajadas. ¡Oh, oh! Mordred ha encontrado una oportunidad. Gawain, por muy poderoso que sea, no puede depender solo de su fuerza.
Mordred sonrió con suficiencia y retrocedió un paso. Te estás volviendo lento, cariño. ¿Te está afectando el calor? Gawain dejó escapar un suspiro brusco, recuperándose, con una sonrisa inquebrantable. No lento. Solo estoy probando cuántas ganas tienes. Luego, con un repentino estallido de energía, se lanzó hacia adelante nuevamente. Me volví hacia Agravain y observé su expresión. No confían en ella, dije con franqueza. No importa. No espero que lo hagan. Pero confío en todos ustedes, en que me mantendrán a salvo. No olviden nunca que, mientras mis caballeros estuvieron unidos, ella nunca se atrevió a hacer nada contra mí. Agravain guardó silencio un largo instante, con la mirada fija en la batalla que se desarrollaba abajo. Mordred y Gawain se enfrentaron una vez más. Sus espadas despedían chispas y sus golpes reverberaban por el campo de batalla como el tañido de una gran campana. El nacimiento de Mordred es el resultado de sus acciones contra ti. Si no lo hubiera hecho, ¿no es posible que Ginebra no se hubiera juntado con Lancelot? Entonces, ¿no es todo culpa de Morgan? Solo pude suspirar ante sus palabras. Realmente no le gustaban las mujeres, no después de todo lo que había pasado. Estaba casi segura de que las únicas que aceptaba éramos Gareth y yo. Exhalé lentamente, con la mirada fija en la batalla. Agravain, si rastreamos cada desastre lo suficiente, siempre encontraremos a alguien a quien culpar. ¿Pero dónde termina eso? ¿Debería culpar a mi padre, Uther, por cómo trató a Morgan? ¿Debería culpar a Merlin por permitir que las cosas se desarrollaran como lo hicieron? ¿Debería culpar a los propios dioses por tejer un destino tan enredado para todos nosotros? Agravain se burló, endureciendo su expresión. Parece que intentas disculparla. Negué con la cabeza. No. Reconozco lo que hizo. Manipuló, conspiró, intentó derribar a Camelot de las sombras. Pero nunca dio el golpe de gracia. Otros lo hicieron. Nosotros lo hicimos. Agravain no dijo nada. Abajo, el duelo continuaba furioso. Los dos lucharon sin pausa, pero a medida que continuaban, a medida que pasaban los minutos, Mordred comenzó a disminuir el ritmo. A pesar de su fuera, Gawain era imparable, y dado que Mordred tenía prohibido quitarle el yelmo, no podía usar su noble fantasma, aunque eso no estaba permitido. Pero sin él, solo tenía una oportunidad. Si lograba aguantar hasta la puesta del sol, tendría una oportunidad. Pero era improbable que aguantara tanto. Aunque Gawain acababa de terminar su lucha contra Lancelot, seguía fuerte. Mordred apretó los dientes al apenas lograr bloquear otro golpe aplastante de Gawain, clavándose los pies en el suelo al ser empujada hacia atrás una vez más. El peso de su espada, intensificado por el abrasador sol del mediodía, era implacable. Cada choque retumbaba en sus brazos, provocando agudos temblores que le subían hasta los hombros. Ella necesitaba resistir. Ella necesitaba durar. Pero Gawain no le daba ese lujo. Con un feroz grito de guerra, blandió su espada en un amplio arco, y la fuerza de su golpe creó una ráfaga de viento que azotó la capa de Mordred. Ella saltó hacia atrás, esquivando por poco el golpe, pero Gawain se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos antes de que pudiera recuperarse. Maldita sea, es más rápido que antes. En el momento en que aterrizó, su espada ya estaba descendiendo. Apenas levantó a Clarente tiempo para bloquearlo, pero el impacto le hizo doblar las rodillas. El suelo bajo sus pies se agrietó por la fuerza. Sir Bless gritó por encima de la multitud rugiente, y su risa resonó en el aire. El león del sol sigue rugiendo. ¿Podrá Mordred mantener su firmeza o será derrotada por el caballero de la gloria del mediodía? Gawain presionó más fuerte, abalanzándose sobre ella con todas sus fuerzas. Mordred sintió que sus músculos se tensaban bajo la presión. Maldita sea, esto es peor de lo que pensaba. La voz de Gawain interrumpió sus pensamientos, su tono firme e inquebrantable. No puedes mantener el ritmo para siempre, Mordred. Lo sabes. Mordred apretó los dientes. Entonces tendré que acabar contigo antes de que eso suceda. Los labios de Gawain se curvaron en una sonrisa segura. Pruébalo. Sus espadas se encontraron por un segundo, y luego, ¡boom! Gawain avanzó con una ráfaga de poder, derribando a Mordred. Ella se tambaleó, intentando recuperar el equilibrio. Pero él ya se estaba moviendo. Su espada brilló y un arco dorado descendió hacia su costado expuesto. Ella no tenía elección. Mordred se retorció, dejando que la espada rozara su armadura en lugar de recibir toda la fuerza del golpe. Aún así, el impacto la hizo volar, estrellándose contra el suelo con un impacto atronador. La multitud estalló en shock. Sir Bless rugió. Gawain da un gran ataque. El caballero de la rebelión ha sido enviado al suelo.
¿Podría ser este el final? Mordred gimió y su visión dio vueltas. Sus dedos se crisparon alrededor de la empuñadura de Clarent. Ella no había terminado. Todavía no. Pero apenas tuvo tiempo de ponerse de rodillas antes de que Gawain estuviera sobre ella. Su espada, resplandeciente con el resplandor del sol del mediodía, descendió una última vez. Mordred levantó a Clarent instintivamente, pero era demasiado lenta. Con un sonido resonante, Excalibur Gallatin golpeó con fuerza. Un golpe único y decisivo. Mordred se desplomó bajo el peso del golpe, su espada se le resbaló de las manos mientras la fuerza del impacto la clavaba al suelo. Silencio. Luego, un latido después, sonó la bocina. La voz retumbante de Sir Bless resonó, sacudiendo el aire. Se acabó. El caballero de la gloria del mediodía ha ganado. Gawain gana la lucha. La multitud estalló en una ovación ensordecedora y las gradas temblaron por la fuerza de la celebración. Gawain estaba de pie junto a Mordred, su respiración pesada pero constante, su agarre en Excalibur Gallatin aún firme. Podía oír a Gawain contener la respiración. Mis caballeros se pusieron nerviosos. Todos pensaban, temiendo que Gawain continuara, que matara a Mordred. ¿Y quién podría culparlo? ¿Quién lo haría? Mordred lo había matado una vez, así que tenía razón al hacerlo. Mis caballeros comprendían sus sentimientos. Yo también pude, por eso no me preocupé. Y, en efecto, Gawain demostró su valía cuando se alejó del cuerpo caído de Mordred, levantó su espada en el aire y aceptó los vítores de la multitud. Sir Bless, siempre maestro del espectáculo, no dejó pasar el momento en silencio. Abrió los brazos de par en par y su voz profunda resonó en toda la arena. Alegría, honorable Congreso. Habéis presenciado una batalla digna de los anales de la historia. 2 titanes se enfrentaron, y ahora un campeón se erguió. Gawain, el león del sol, ha demostrado su fuerza y habilidad. Que el rugido de vuestras voces sacuda los mismos cimientos de Camelot. La respuesta fue ensordecedora. La multitud estalló, sus vítores se elevaron hasta convertirse en un cántico frenético de Gawain. 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 El nombre resonó por todo el campo de batalla, rebotando en los muros de piedra y las banderas, y se hizo más fuerte con cada voz que se unía. Cuando las voces rugientes de los espectadores finalmente comenzaron a calmarse, su voz adquirió un tono de reverencia. Y ahora, con la pelea concluida, con todos los que buscaban la gloria habiendo luchado y caído, solo queda una pregunta, el aire se puso tenso. Todas las miradas se volvieron hacia Gawain. Gawain, vencedor de esta gran competencia, has demostrado tu poder ante todos. Según las costumbres de Albion, el campeón de la lucha puede reclamar el mayor honor, el derecho a desafiar al mismo rey de los caballeros. Sus palabras una vez más enloquecieron a la multitud. Gritaron y vitorearon a todo pulmón, queriendo ver al legendario rey Arturo en acción. Por un momento, olvidaron su última demostración. Mordred, todavía tendido en el suelo, apretó los puños con fuerza, había deseado eso, queriendo pelear con su padre una vez más, pero ahora, ese honor pertenecería a Gawain. Gawain, sin embargo, no se movió. Permaneció en silencio durante un largo momento, con Excalibur Gallatin aún en alto. Luego, lentamente, bajó su espada. Se giró para mirar hacia el balcón real, donde su rey, su señor feudal, observaba desde arriba. Y luego. Gawain se arrodilló. Con un movimiento fluido, se arrodilló, inclinando la cabeza en profunda reverencia. Colocó la Excalibur Gallatin ante él, con la punta tocando el suelo en solemne respeto. La multitud se quedó en silencio. Sir Bless, siempre un hombre de espectáculo, sabía cuándo dejar respirar el momento. La voz de Gawain, firme y llena de devoción inquebrantable, resonó en todo el campo de batalla. Me niego. Los asistentes quedaron boquiabiertos. Gawain no vaciló. Su cabello dorado brillaba a la luz del sol. Su expresión era serena, absoluta. No hay mayor honor que servir a mi rey. Levantar mi espada contra él, ni siquiera por diversión, es algo que no deseo. Hoy he luchado para honrar a mis hermanos, a mis hermanas y a la tierra que hemos jurado proteger. Pero mi espada pertenece a Albion, y a ti, mi señor. Él levantó ligeramente la cabeza y encontró mi mirada. Nota del autor. Así, el evento llega a su fin. Ya basta de jugar, es hora de ponerse serios, ya que un gran torneo no es lo suficientemente serio, incluso si la mayoría de la gente apenas pudiera ver moverse a los caballos. Capítulo 68. Con el torneo a punto de terminar, incluso con la inesperada entrada de Morgan Le Fay, era hora de afrontar precisamente eso. Si bien Mordred podría haber sido capaz de lidiar con ella con bastante facilidad, no era una forma adecuada de medir la fuerza de una bruja. No, pocos eran como Merlín, diestros en el manejo de la espada.
Y Mordred no era un oponente fácil. No, Morgan era peligrosa. Ese olor a sangre, esa oscuridad repugnante que percibía en ella. Era algo a lo que incluso yo debía prestar atención. Y, sinceramente, yo estaba más allá del nivel de un solo planeta, incluso a escala universal. Era una potencia. Así que sentí algo en ella que indicaba claramente que no era simple. Entonces, tan pronto como todo estuvo resuelto, hice que Agravain reuniera a los usuarios de magia de Albion, aquellos pocos que se habían atrevido a presentarse y solicitar permiso para practicar su oficio en mi reino, y aquellos a quienes se les había concedido tal privilegio junto a ellos. Los 8 ahora se arrodillaron ante mi trono. No necesito explicarles por qué están aquí. Esta bruja que se hace llamar Morgan, que dice ser mi hermana, ¿quién es? ¿Qué saben de ella? Les hice la pregunta que todos mis caballeros querían que les respondieran. Los 8 levantaron la cabeza nerviosamente, mirándose unos a otros. No eran precisamente la flor innata. Difícilmente eran el tipo de figuras influyentes que podrían estar en el mismo círculo que Morgan, pero eso no significaba que no supieran nada. Uno de los magos mayores, un hombre envuelto en gruesas túnicas bordadas con runas plateadas, se aclaró la garganta. Su voz era baja y cautelosa. Su Majestad, sé poco. Sin embargo, existen numerosos rumores e historias sobre una bruja poderosa y antigua, Morgan Le Fay. Es evidente que esta mujer lleva mucho tiempo usando ese nombre. Una mujer más joven a su lado, con el cabello oscuro recogido en trenzas apretadas, habló a continuación. Es tan poderosa como vieja, no responde ante nadie y deja un rastro de cadáveres a su paso. Pero poca gente la conoce, y pocos sobreviven a un encuentro con ella. Otra maga, una anciana de complexión frágil pero mirada penetrante y perspicaz, se movió incómoda antes de añadir. Siempre la han conocido por ese nombre, afirmando ser ella. De no haber sido por tu regreso, nadie se atrevería a negarlo. Es, sin duda, poderosa y peligrosa. Agravain se burló, con los brazos cruzados, mientras observaba a los magos reunidos. ¿Así que nos estás diciendo lo que ya sabemos? ¿Que es poderosa? ¿Que es peligrosa? Si ese es todo lo que sabes, le has hecho perder el tiempo a su majestad. El mago mayor dudó, pero no apartó la mirada. Sir Agravain, con el debido respeto, si hubiera una manera fácil de lidiar con ella, alguien lo habría hecho hace mucho tiempo. Levanté una mano para evitar que Agravain insistiera. Cualquiera que se haga pasar por ella no es alguien ingenuo, no culpemos a nadie. Sin importar la pregunta, terminé aprendiendo muy poco. Claramente, aparte de saber quién era, o al menos quién pretendía ser, pocas personas sabían mucho más. Solo aprendí una cosa. Al parecer, se sabía que buscaba algún tipo de tomo de gran poder. Supuse que podría ser el fuerte oscuro, según su descripción. Lo cual no fue una gran sorpresa. Todas las brujas oscuras lo querían. Otorgaba secretos y poderes incalculables, incluso si a menudo eso implicaba un gran coste. Sin embargo, con algunas pistas, pude obtener otra información. El rastro de cadáveres. Había muchos tipos de magia oscura, y algunos sí requerían sacrificio, dada la cantidad de sangre en sus manos. Y las historias de muertes que causaba cada vez que aparecía, estaba bastante seguro de que su magia las causaba. Mató a mucha gente, y claramente, debía haber una razón para ello. Agravain, que nuestros ojos y oídos busquen a alguien muerto. Si de repente aparece mucha gente muerta, podría ser ella, pedí antes de enviar finalmente a los magos de vuelta a casa. ¿Y qué hay de la bruja que nos ayudó la última vez? ¿No es alguien importante? Quizá sepa algo, preguntó Kai en cuanto se fueron. Encontrar a una bruja con tanto poder no es fácil, sobre todo cuando quieren esconderse. Por ahora, dudo que podamos encontrarla, no hasta que haga su siguiente movimiento, así que no hace falta que los expertos la busquen todavía, razoné. Por muy poderosa que sea la anciana, dudo que pudiera lidiar con Morgan sin esfuerzo. Si pudiera, dudo que la hubiera dejado vivir tanto tiempo. Mis caballeros continuaron discutiendo el tema un rato más. Sin embargo, no podía pasarme el día pensando en ello. No, tenía trabajo que hacer. Sir Bedivere, ¿cuál es el trabajo más importante del día? Pregunté, lo que hizo que los demás salieran corriendo, reacios a que los arrastraran a trabajar. Hasta aquí llegan mis leales caballeros. Si les pido que luchen en una guerra, que cacen un dragón, se unirán a mí con gusto. Si les pido que me encuentren el Santo Grial, recorrerán medio mundo conocido. Pero si les pido que me ayuden a resolver la escasez de alimentos o los déficits comerciales, se dispersarán. Disculpe, Su Alteza. La voz casi tímida me hizo levantar la vista del trabajo. Y encontré a una de las criadas más nuevas parada nerviosa en la puerta. ¿Sí?
Estoy aquí para informar algo. Hace unas semanas, me pediste que informara si ocurría algo importante que no tuviera que ver con la situación económica mundial o la política de Albion. Asentí. De hecho, recordaba haber pedido algo parecido, queriendo estar al tanto. Naturalmente, tenía a mis viudas, mis oídos y mis ojos. Pero, a veces, algo que consideraban importante no tenía sentido para mí, y algo que consideraban insignificante podía ser importante. Así que le pedí a una de las criadas que me ayudara. Sí, ya lo recuerdo, ¿qué ha pasado? Bueno, vi muchas noticias esta mañana, todas sobre un nuevo superhéroe en Estados Unidos, llamado Iron Man, explicó nerviosa. Supe al instante de qué se trataba. Era Stark. Sin duda había pronunciado su frase icónica y se había adentrado de lleno en un mundo extraordinario. Lo que también significaba que muchos eventos pronto despegarían. Gracias. Qué noticia tan interesante. Le ofrecí una suave sonrisa a la nerviosa criada antes de despedirla con la mano. La pobre chica casi tropieza con sus propios pies al salir. Creo que podría estar enamorada de mí. Después de todo, apenas podía mantener el yelmo puesto todo el tiempo, lo que permitía que quienes trabajaban dentro de mi castillo me vieran la cara. Echándome hacia atrás, rápidamente comencé a pensar en el futuro, así como en el estado actual de las cosas. Desde mi limitado conocimiento sobre la situación actual del mundo, mi toma de control de Albion había cambiado poco. Aunque la economía mundial sufrió, los puntos principales de la trama no deberían haber cambiado significativamente. Stark fue secuestrado, escapó, se hizo un traje y, aún así, terminó peleando con su tío gordo, y luego decidió revelarse como héroe. Eso debería desencadenar los eventos de las futuras tramas de Iron Man. Eso era de poca importancia, a lo sumo, provocaría algún caos y algunas muertes, si las cosas salían mal, podría haber un presidente muerto, pequeñas cosas. Un autor debería bajar de todas formas, aunque quizá tenga que prestarle atención. Al fin y al cabo, es un dios, y tras él está todo Asgard. Aún no había conocido a un dios del universo Marvel, así que no podía decir si se comparaban con los dioses del destino, no lo creía, pero Odín podía ser peligroso. Si algo había cambiado, era el hecho de que Shield podría comenzar a jugar con la gema del espacio antes de lo previsto. Después de todo, la razón por la que comenzaron a jugar con eso fue porque Shield se sentía impotente frente a Asgard, y no tengo dudas de que también se sienten impotentes frente a mí. ¿Pero qué cambios podría esto provocar? Y lo más importante, ¿qué podrían significar para mí y para Albion? Originalmente, sus juegos con él provocaron una invasión extraterrestre. Aparentemente habían estado transmitiendo una señal al universo de que la Tierra estaba lista. Eso fue, sin duda, problemático, pero ¿era realmente tan malo? Después de todo, la Tierra tenía a Asgard, lo que debería mantener a la mayoría alejada. ¿No fue esa la razón por la que Thanos usó a Loki como su peón? Porque Loki podía invadir la Tierra, pero Thanos no. Esto significaba que alguien tenía que estar dispuesto a arriesgarse a la ira de Odín, o tenía que esperar hasta encontrar un peón adecuado, que era Loki. En ese caso, todo se desarrollaría como estaba previsto. Entonces, si el riesgo de invasión era mínimo, entonces el único riesgo era que se metieran con el cubo hasta que explotara o fabricaran armas más peligrosas de lo que podían manejar. Sin embargo, eso parecía poco probable. Incluso Cráneo Rojo no había hecho más que armas láser y grandes bombas, lo que de todos modos no era muy diferente de lo que había aquí, e incluso eso no era seguro. Después de todo, nunca habían surgido armas láser después de los Vengadores, y eso fue después de que no solo tuvieron tiempo de experimentar con el cubo, sino también con todo tipo de tecnología alienígena. No, hasta ahora, sinceramente, no creía que hubiera cambiado mucho, al menos en la línea temporal. Demasiadas cosas requieren que algo ocurra primero en otro lugar y luego afecte a la Tierra. Aún así, hay muchos más riesgos ahí fuera, y demasiadas miradas hostiles sobre mi reino, dije sin poder evitarlo mientras miraba hacia la ventana y la animada ciudad que se extendía abajo. Raven, ¿qué has aprendido? Innumerables personas aprovecharon la política de apertura de Camelot para visitarlo, algunos solo para ver los lugares de interés, pero otros tenían objetivos diferentes. Dado que el rey Arturo no solo había demostrado un gran poder, sino que también afirmaba que la magia era real, muchos consideraban que Albion era una tierra de superpoderes. Un lugar donde cualquier persona con poderes especiales podía vivir libremente. Me alegra verte también, Eric. ¿Cómo has estado? Respondió Raven con sarcasmo mientras volvía a su estado original, mostrando su piel azul escamosa. Al otro lado de la llamada, Raven oyó un suspiro. Antes de que Eric finalmente volviera a hablar, dijo.
Me alegra saber de ti, Raven. No pude evitar preocuparme de que te hubiera pasado algo, así que dime, ¿cómo estás? Raven no pudo evitar reírse de su intento de ser amable. Era raro, sin duda. Cada año parecía volverse más frío. No podía culparlo. Veían tanto sufrimiento para los de su especie, tantos inocentes asesinados por monstruos. Me va bien, Eric. La verdad es que la mayor parte de Albion no es diferente del resto del mundo ni de la última vez que estuve en Inglaterra, pero hay menos turistas en Londres, lo cual no me sorprende, dijo con pereza, sabiendo perfectamente que no era lo que él quería oír. Raven. Era todo Eric, nada de Magneto, dijo su tono, frío y exigente. Bien. Hasta ahora no ha habido ningún problema. O no se dan cuenta de mi disfraz, o les da igual. Ni siquiera en el torneo, a la vista del mismísimo rey, pasó nada. Raven había pasado semanas en Albion, casi tan pronto como se convirtió en Albion, ella estaba allí. Intentando aprender todo lo posible sobre el lugar y observar los cambios a medida que ocurrían. Había visto a mucha gente haciendo lo mismo, sin duda trabajando para inteligencia extranjera. Pero a diferencia de ellos, ella tenía la ventaja de mimetizarse a la perfección. Nadie sospechaba nada. Incluso cambiaba de apariencia de vez en cuando, así que nadie notó que llevaba tanto tiempo allí. ¿Y el pueblo? Insistió Magneto. ¿Cómo ven a su rey? Lo adoran, admitió a regañadientes. No es solo respeto ni miedo, es auténtica admiración. Se nota en cómo hablan de él, en cómo contemplan las murallas de la ciudad y a los caballeros con armadura. Creen que viven en una época dorada, Eric. ¿Lo son? Fue la única respuesta. Hasta ahora, eso parece, aunque no puedo decir si durará. Sin embargo, al menos parece estar intentando solucionar los problemas, aunque probablemente habrá muchos más antes de que se calmen las aguas. ¿Y qué hay de las pruebas? Supongo que si no hay noticias, ¿es una buena noticia? Nota del autor. Bueno, están pasando muchas cosas aquí. Primero, 8 personas con magia. No jugarán un papel importante, solo querían presumir de magia, dejando que se volviera algo más normal. Al menos, Camelot no puede existir sin magia. Y Iron Man, sí, están pasando cosas, y en cuanto a la trama, no cambiarán mucho, aunque ocurrirán más cosas, dados los mutantes y todo lo que les rodea. Así que puede que las cosas no sigan igual, pero ocurrirán según lo previsto. Y de nuevo, mutantes, ¿y su prueba? ¿Qué pruebas? Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.